Con las buenas tardes. Somos el grupo 404013-al-piso 11, estudiantes de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAP de Colombia. Hoy tendremos un debate, el curso Indicadores Sociales, nuestro tutor Luis Eduardo Reina. Con la venia de ustedes voy a presentar a mis compañeros. Como en la pantalla no sale en la grabación, entonces voy a decir el nombre y la ciudad, pero cada uno va a hacer su representación. Tenemos a Miguel Salcedo en Barranquilla, Luz Adriana Muñoz Viloria en Corozal Sucre, Yaninivet Mercado Carrillo en el Cope y Cesar, y Edison Restrepo, quien les habla desde Puerto Colombia, Atlántico. Yaninivet, por favor. Buenas noches, tutores Luis Eduardo Reina y compañero. Mi nombre es Yaninivet Mercado Carrillo, pertenezco al grupo 404013-11. Pertenezco al CEA de Valledupar del curso Indicadores Sociales. Le doy el turno a la compañera Adriana Buenas Muñoz. noches. Buenas noches, tutor, compañeros. Mi nombre es Luz Adriana Muñoz Viloria. Soy de Corozal Sucre y pertenezco al CEA de Corozal. Le doy paso a la presentación del compañero Miguel. Buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Miguel Ángel Salcedo Bolaño. Soy estudiante en el programa de Sociología del curso que ya antes mencionaron mis compañeros. Voy cursando quinto semestre y estamos con toda la disposición para iniciar este debate interesante como son los indicadores sociales. Adelante, compañero. Bueno, vamos a leer la primera pregunta para que nos vamos al debate. La primera pregunta dice: comente sobre bondades y desventajas de la medición de diferentes fenómenos sociales que permite a las políticas sociales la existencia de diversos indicadores sociales. Como una pequeña introducción, los indicadores sociales, desde el punto de vista muy particular, a veces causan polémica porque los indicadores sociales dicen una cosa, pero en la realidad a veces vemos otra. Como para tomar un punto de referencia en el tema, no vamos a enfatizar en el tema mío, son varios temas, pero quiero traer algo que en este momento todos los colombianos lo estamos viendo, y es el fenómeno de la pobreza en Colombia, como por varios factores se ha ampliado. Uno de ellos puede ser que ha subido la migración de venezolanos y han entrado entre 2 o 3 millones, no se tiene un cálculo finito, al país de venezolanos, el conflicto del hermano país, y eso ha movido todos los indicadores sociales que hasta ahora se han venido manejando en el país, y creo que a la fecha no hay un estudio ni un cálculo finito que nos pueda decir el problema cómo se está desarrollando. Estoy de acuerdo con usted, compañero Edison, y yo creo que de pronto la migración, al principio pensamos que no iba a ser tan nociva, pero resulta que al país le está dando duro porque era que ya sufríamos de desempleo, ya sufríamos de problemas en la salud, en la atención a la salud, y con la llegada de los venezolanos todo eso explotó y ahorita es un boom. No tienen servicio, como no están afiliados, si ven acá no pueden atenderlos, entonces tienen que atenderlos por urgencia, no se sabe qué hacer con ellos. En las localidades donde se asientan, el trabajo informal se crece, el desempleo, que ya era un problema por parte de los que vivíamos acá en Colombia, imagínense ahora todas esas personas que llegaron de por allá, todas las problemáticas que de pronto estaban aquí a medio ver, se aumentaron, crecieron, y creo que los indicadores, eso demuestran que son una forma de demostrar y de aumentar las problemáticas. Entonces estoy de acuerdo con usted en ese punto. Bueno, teniendo en cuenta que los indicadores sociales son creados a partir de fenómenos o novedades de un hecho que necesitan medirse en frecuencia, tiempo y cantidad, según lo indiquen las estadísticas, se ve la necesidad de un cambio para mejorar o crear más de lo mismo. A partir de esto puedo decir que una de las bondades
de medir los accidentes de tránsito, por ejemplo, en la ciudad de Barranquilla, cometidos más que todo por motociclistas, la Secretaría de Movilidad, con el apoyo de la policía, lograron identificar a través de retenes y censos en múltiples vías y barrios de la ciudad que más del 70% de los motociclistas no tienen licencia de conducción, lo cual indica que se mueven en estos vehículos sin tener una formación académica en normas de tránsito y conducción adecuada, lo cual yo llamaría que son bombas de tiempo ambulante. En cualquier momento y en cualquier lugar pueden estallar, y muestra de ello son los múltiples accidentes que a diario se presentan en la ciudad, y más aún por el gremio de los mototaxistas, personas que se dedican a transportar a más personas de un lugar a otro en sus motocicletas, y muchos de ellos, aparte de que no tienen licencia de conducir, tampoco un seguro obligatorio de accidentes, como lo conocemos generalmente en todo el país, el SOA, que les permita la atención en caso de un accidente por acción propia o por descontrol vehicular de alguien más. Ahora bien, una de las desventajas de cualquier fenómeno social que necesite ser investigado con algún tipo de indicador, sea el caso, por ejemplo, de la conciliación de la paz en Colombia con el grupo guerrillero FARC. Por más que nos mostraban en las noticias sobre sus avances, números de desmovilización, entregas de armas y demás aspectos pertinentes con el tema, nunca fueron precisos los datos, hasta tal punto que hace 2 semanas pudimos presenciar en el nuevo rearme de las guerrillas, esta vez comandado por personas que se hicieron figuras públicas, engañando a todo un país, queriendo hacer paz. Y hasta uno de ellos logró ser concejal de la República, en esa búsqueda de intereses sociales que acomodarán a su pensamiento ideológico y subjetivo. Esto entonces lo puedo concluir con que la medición de diferentes fenómenos sociales son necesarios para encontrar causas o hechos que los ocasionan, pero muchos fallan en no ser precisos con sus estadísticas, a veces acomodadas para beneficio propio. Y con esto doy respuesta también al interrogante: ¿qué permite a las políticas sociales la existencia de diversos indicadores sociales? Es nada más que la necesidad de saber en cifras lo que no está bien o lo que está bien para tener un mejor control de la sociedad, y de aquí me surge un interrogante: ¿cuántos indicadores sociales más necesitará la política para que sus integrantes sean honestos y transparentes en su labor? Entonces quedo con ese interrogante. Y aquí termino mi participación en este punto y le doy paso a la compañera Yanit. Bueno, las bondades que tenemos mediante diferentes fenómenos sociales permite obtener información cualitativa y cuantitativa, que desean saber mejorar el conocimiento de distintos aspectos de la vida social en cuales estamos interesados y obtener información. Por eso es necesario desarrollar un sistema de indicadores que sea adecuado para la realidad de una comunidad. Es importante comprender la comprensión y la estandarización en la clasificación de los datos para así reflexionar sobre las distintas áreas en las que manifiestan los hechos sociales. Finalmente, sobre los indicadores sociales son un conjunto de observaciones de datos, estadísticas que proporcionan información numérica que sustentan y analizan las diferentes dinámicas sociales. Como habla aquí el compañero, ¿qué permiten las políticas sociales en la existencia de diversos indicadores sociales? Los indicadores sociales nos permiten que se identifique estadísticas sobre individuos o grupos, también grupos específicos. Por ello se desarrolla un sistema más amplio de factores socioeconómicos para explicar el impacto del programa social y las políticas en torno del conocimientos
económico como ingreso a los cambios que ha generado la política social. El impacto de las políticas es un referente sobre la eficacia de la meta establecida en los indicadores, dan muestra la incidencia y facilitan el seguimiento de los programas. Asimismo, se evalúan en la evolución que ha tenido las políticas públicas sobre las características socioeconómicas como la pobreza. Ya. Le doy el paso a otro compañero, el compañero Edinson, para que más. Bueno, para cerrar este segmento, aquí como una réplica, se han tocado dos puntos de vista que podemos también, si quiere, complementarlo. Cuando hablamos de lo cualitativo y lo cuantitativo, yo soy un crítico de las cifras aquí en Colombia. Es mi punto de vista, no voy a estar nunca de acuerdo porque en lo cualitativo vemos una cosa en la calle y en lo cuantitativo, cuando hablan en el noticiero, que son quienes presentan estos informes por lo regular, o cuando hacen esta parte donde rinden cuentas, pues las dos cifras no cuadran. ¿Sí? Muchas veces vemos cuando dicen el país ha bajado 1 o 2 dígitos el empleo. Eso quiere decir que el empleo pues ha logrado el gobierno o el país de alguna manera llenar esos espacios. Cuando si tú miras empíricamente en la cuadra donde tú vives, y tú vas a encontrar que de las personas que viven 4 o 5 o 6 vecinos de tu cuadra tienen un empleo digno. El resto es rebuscadores. Estoy hablando del estrato medio hacia abajo, que es el que puedo hablar con propiedad, que es el que yo transito. No sé del estrato medio al 6 o 7. No sé cómo será el ambiente allá, pero es lo que yo noto. En cuanto a lo otro, de que vemos también, y noto en los argumentos de los compañeros, y de pronto en eso sí concordamos, es que los estudios son como retrasados. No contamos como con los estudios al día de lo que se pueda uno para hablar. Siempre queda una duda. Es mi punto de vista. Luz Adriana. Sí, bueno, compañeros, yo quería agregar algo y es que estamos de acuerdo en que creo que son más las bondades que tienen los indicadores que de pronto las cosas en contra. Y es que ellos nos dan la oportunidad de identificar las problemáticas, o sea, para de cierta forma satisfacer las necesidades que tenemos como población y garantizar las condiciones adecuadas para la vida. En este sentido, esto se convierte como en índices de progreso social que dan cuenta de los avances en materia de lo que es ambiental, las comunidades LGTB, los años de escolaridad, y todo este tipo de cosas que nos indican que si vamos en desarrollo o si en realidad estamos haciendo las cosas bien como país. Entonces yo creo que para mí los indicadores tienen muchas más cosas buenas que otra cosa. Entonces eso era todo lo que tenía por decir. Bueno, compañero, en el caso que yo estaba hablando de la pobreza, el indicador de la pobreza se puede desprender en muchos otros datos, en muchas informaciones. Para que un gobierno pueda establecer sus políticas y aplicar adecuadamente, si pienso que debe ser una gran ventaja. Cuando los gobiernos saben a ciencia cierta verdades y condiciones de sus habitantes, no están como una cifra incorrecta, que muchas veces acá mismo en Colombia lo hemos podido anotar, que a veces vemos unos indicadores escritos en un libro y en un estudio, pero realmente no es la realidad que estamos viendo. Hay cosas muy diferentes, entonces nos lleva a entender lo realmente que la pobreza no es como la concebimos uno, sino como la concebimos uno, cada uno, sino... Bueno, yo quiero apoyarte con eso porque creo también que los indicadores sociales son como el punto de partida para saber si algo está bien y queremos más de ese bien, o si algo está mal y queremos denigrar ese mal dándole bien. Entonces ahí es donde salen y se generan esos indicadores, pero no siempre son precisos. Yo, en mi punto de vista, creo que es un punto de partida. Bueno, yo, a ver qué te digo.
Los indicadores sociales sí nos dan, yo le llamo la radiografía. Nos dan la radiografía de cualquier tema que se vaya a abordar. Pero sí, yo quiero dejar claro para pasar a la siguiente pregunta, de que yo creo que aquí en Colombia los indicadores sociales se manejan bajo determinada manipulación. Es lo que yo observo, porque yo no veo de que sí, lo cualitativo cuadre con lo cuantitativo, y yo veo muchas cifras amañadas. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Okay. Yo la leo, compañero. Ok. ¿Cuáles aspectos de la vida considera que deben ser objeto de medición obligada por parte de los diferentes países y por Colombia en específico? ¿Cuáles aspectos deberían medirse por hechos y cuáles por percepción? Yo quiero iniciar esta pregunta porque la verdad lo veo muy personal y quisiera compartir la idea. Creo que es sumamente necesario medir el nivel de contaminación ambiental que todos los países generan a diario con las industrias y el comercio. Es de los aspectos que considero vitales para poder vivir tranquilo. Porque cada día contaminamos más nuestro planeta, cada vez llevamos más al extremo la explotación de recursos naturales y en especial los no renovables. Todos los países se concentran en producir y producir y muy pocos en conservar y cuidar como si tuviéramos otro planeta disponible para cuando éste se le acabe la vida. Creo que Colombia, por ser el país con más recursos naturales y minerales en Latinoamérica, debe ser el promotor del cuidado del medio ambiente y ser constante en las mediciones de ello para conservarlo y cuidarlo. De ahí saco una pregunta, ¿de qué manera puede esto ser posible? Pues de la siguiente manera, yo lo veo así, auditando frecuentemente las industrias del país que generan mayor contaminación ambiental e imponiéndoles no solo normas que combatan esa contaminación, sino que también financien proyectos de medio ambiente, de un medio ambiente sano. Por otra parte, lanzando campañas semanales sobre el cuidado de nuestro medio ambiente desde nuestros hogares, empleos, institutos académicos y vías públicas. Somos un país de televidentes. Eso siempre ha estado claro en nuestro país. Usemos este medio, hagámoslo masivo diariamente y ponerlo en acción. Creo que por hechos medibles, aquí yo encuentro varios puntos. Creo que se pueden medir por hechos el auspicio en el cuidado del medio ambiente por parte del gobierno como primero. Como segundo sería la igualdad de condición laboral en hombres y mujeres. Otro punto sería investigar sobre el déficit intelectual en adultos mayores. Esto con el fin de saber por qué algunos no tienen un adecuado rendimiento laboral y experiencial en su vida. Otro punto que se puede medir en hecho es el emprendimiento académico por parte de todos los entes educativos. Creo que esto es muy importante y que se deben de medir en hecho. Otro también sería trabajadores con pérdida de la capacidad laboral y discapacitados. Así tendríamos en cuenta con qué personal contamos en nuestro país, con sus capacidades de, ¿cómo decirlo?, de desenvolvimiento en su labor intelectual que por su discapacidad no le impiden hacerlo. Otro punto sería gastos al detalle de los recursos económicos del Estado. Creo que es muy importante esto porque los recursos del Estado muchas veces no se están yendo siempre a donde dice. Creo que eso debe ser un hecho que debe medirse siempre. Los servicios públicos también como beneficio y comodidad, no como un negocio. Miguel, ¿me permite un paréntesis allí? ¿Cómo? Miguel, ¿me permite un paréntesis allí? Claro, sigue. Sí, mira, en parte, ahora que tú hablaste de la contaminación, y tú que estás en Barranquilla, es curioso a veces saber una ciudad como Barranquilla que tiene mar y río,
y que le desemboca al Magdalena. Y el Magdalena tiene como afluente el río Cauca, que atraviesa parte casi de todo el país, haciendo una recolección de aguas negras y de basuras, y luego las deposita al Mar Caribe. Y aquí en Colombia no encontramos un pronunciamiento serio sobre el problema. Son toneladas de basuras, que recibe y van a dar a las playas, pues a las playas, las corrientes marinas no se sabía qué playa las deposita, pero ahí tenemos las playas contaminadas de Sabanilla, Puerto Velero, Puerto Caimán, Costa Dulce, Puerto Colombia, Salgar, ya que pues toda esa basura que llega y pasa ahora cuando en Barranquilla crece para épocas de lluvia como estamos en este momento y crecen los arroyos, todo eso va a dar allá. Y a veces es irrisorio ver cómo se creó una empresa como Navelena, que salió a nivel nacional, y la empresa no había comenzado a operar y ya el gobierno le había girado 1.600 millones y no había hecho un pronunciamiento sobre la contaminación. Entonces, aquí también vemos, no quiero ser negativo a nada, sino que yo detallo siempre de que estos indicadores en los que se basan estas entidades, pues los veo muy equivocados. Los veo de que hablan una cosa y la realidad me dice otra. Esa era la intervención que te quería hacer allí en el... Ok, yo comparto esa idea y ahora en el último punto creo que me voy a desenvolver un poco más en ese tema. Por ahora quiero terminar con el último punto de los hechos que me parecen a mí que deben de ser medibles por hechos. También la veracidad de las noticias compartidas, publicadas por los distintos canales de televisión nacional, periódicos y revistas. No siempre lo que nos muestran y lo que nosotros leemos es cierto. Yo creo que eso se debe medir, que debe haber una política que rija para estos medios y que investiguen, indaguen si las noticias que nos están dando a diario son verídicas. El otro punto que trata la pregunta también sobre la percepción. Yo lo expreso así, medibles por percepción. En este sí solo tengo 4 puntos para terminar mi participación en esta pregunta, para que puedan seguir ustedes. Creo que por percepción podría medirse la financiación de proyectos ecológicos, experiencia laboral, familiar y existencial en aspirantes a cargos políticos, inteligencia emocional de servidores públicos y docentes del distrito. Con esa percepción que hagamos en eso, sabemos de qué nos vamos a nutrir nosotros en educación. En ese punto quiero llegar con esta inteligencia emocional de la que expreso. Otra cosa también sería el vocabulario de futuros profesionales en todas las áreas laborales. Creo que son cosas que se pueden medir por percepción. Ahí le doy la participación a la compañera que quiera abrirse al debate. Bueno, yo voy a decir algo, y es que, bueno, yo creo que yo siempre he dicho que somos un país en desarrollo y como todo país en desarrollo, para mí lo principal debe ser la educación. Yo creo que en eso consiste el desarrollo. O sea, si las personas estamos educadas, no nos dejamos echar cuento de nadie. O sea, las cosas no nos van a venir a decir, ni nos van a echar cuento de nada. Entonces, para mí lo principal que se debe como medir es el nivel de educación. Segundo, la salud. Pero un momentico, ¿eso lo medirías por hechos o por percepción? Por hechos, sí, la educación por hechos. Las estadísticas dicen que los colegios públicos, por ejemplo, de las zonas rurales tienen una educación muy, pero muy pésima, ¿cierto? Pero eso no es cierto. Las personas de la zona rural tenemos muchas más capacidades. De pronto que los de las ciudades, solo que nosotros no nos dan la oportunidad de demostrarlo. Los colegios en las zonas rurales se estudia en condiciones muy vulnerables.
sí, muy vulnerables. En muchos corregimientos ni siquiera hay el bachillerato completo. Entonces, tras de que no tenemos el bachillerato, ni siquiera tenemos oportunidad de poder asistir a la universidad. Entonces, yo creo que si queremos un país en desarrollo, si queremos un país que salga adelante, debemos apostarle a la educación. Y para mí, uno de los principales cosas a medir, pues, es el nivel de educación que tenemos. Y más en la zona rural y en los jóvenes. Se está, por lo menos en mi corregimiento hay una problemática, y es que los jóvenes tienden siempre al trabajo informal y nunca a estudiar. Entonces, para mí el problema está en eso, en que no nos brindan la oportunidad y en que ni siquiera las estadísticas, o sea, no nos ayudan en eso, en que muestren que verdaderamente la educación puede mejorar si ponemos los ojos en ella. Entonces, para mí una de las cosas principales a estudiar es la educación. También la salud, que también es una cosa que nos afecta a todos, que como todos sabemos, en Colombia lo peor que existe es la atención a la salud, y no es no solamente en los estratos bajos, es en todos los estratos. Para apartar una cita es un problema, para que te hagan una placa es un problema, para hacerte un examen es un problema. Entonces yo creo que por ahí debemos ir midiéndonos como país, como un país que quiere evolucionar. Entonces yo creo que esas son una de las principales cosas que se deben medir por hechos en un país en desarrollo, como ya lo dije. Por percepción, coincido creo que lo que debemos medir es sobre el medio ambiente. O sea, nos estamos dando cuenta, y creo que lo decía el compañero Edison cuando decía que las playas están contaminadas, que todas esas aguas residuales que recogen los ríos van a terminar al mar y termina contaminando las playas. Eso se mide por percepción. Entonces, ¿por qué sigue pasando esto si es algo que está a flor de piel, si es algo que podemos ver día a día? Entonces, para mí esas son las cosas que debemos medir. Como ya dije, la salud y la educación por hechos, y lo del medio ambiente por percepción. Bueno, dentro de los objetos de medición es primordial cada país desarrollen estadísticas y censos de margen obligatorio para producir indicadores sociales que serán en bases de datos para la planeación de políticas sociales. Por tanto, se deben establecer aspectos de la vida que sea una medición obligada. Entre estos se puede destacar el acceso de los servicios públicos, el servicio como el agua potable, el gas, la electricidad, el alcantarillado. Son los principales servicios públicos que deben imperar en el funcionamiento de una sociedad. Estos servicios son esenciales para satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos en un elemento fundamental. Y es necesario que en cada uno de los usuarios tengamos acceso a ellos. Si ellos faltan, por ejemplo, el agua potable se estaría reduciendo la calidad de vida de las personas, e incluso en su evidencia del mismo. A nivel, como dice la compañera, la educación. La educación es un aspecto fundamental no solo en la vida de una persona, sino en el desarrollo de un país. En Colombia muchos niños y jóvenes no tienen acceso a ella, ya que viven en zonas rurales que se encuentran alejadas de los centros educativos. Bueno, por en el caso de mi municipio, ustedes vieran una noticia que los niños no iban a la escuela porque no tenían un transporte para poder ir, porque el alcalde, los concejales le aprobaron para que los niños, le aprobaron el presupuesto y el alcalde no hizo. ¿Y qué iba? Casi hubo un accidente porque 5 niños en una moto porque tenían ganas de ir a la escuela. Ya, entonces la educación de los niños y los jóvenes es un derecho universal. Por lo tanto, motivo de las inversiones que se hacen por parte de la organización pública. Es una más alta, pero en los países latinoamericanos aún no se presenta inconsistencia en el acceso de la educación. Por eso es necesario que lleven unas bases de datos sobre el porcentaje de niños que tienen acceso a una institución educativa y cómo también deben implementar las evaluaciones anuales sobre el nivel de la escolaridad de los estudiantes. Bueno,
El tiempo es un poquito oro, entonces vamos a leer la siguiente pregunta. La tercera pregunta. ¿Cuál visión del desarrollo debería guiar un sistema de indicadores sociales en Colombia? A ver, yo quería aquí, pues ya muy corto y muy breve. Yo digo que el sistema de indicadores aquí en Colombia es como de las cosas que sabemos dónde empieza, pero no sabemos dónde termina, ni quién por el camino lo distribuye. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se tiene por indicador social en cualquier campo de que cada 4 años hay un cambio de gobierno. Entonces, la política en indicadores sociales que arranca en un gobierno a los 4 años, pues se ve aludida y truncada por el otro gobierno que viene de turno. Es la visión que tengo sobre esta pregunta. Bueno, yo 6 minutos, estuve compañero. investigando un poco el marco legal de Colombia sobre esta pregunta y encontré esto que me parece muy interesante. El Departamento Nacional de Planeación, DNP, desde el 7 de agosto del 2005, lanzó el documento Visión Colombia 2 Centenario, en el cual quedaron plasmadas la visión del país que todos los colombianos queremos. Meta que en el año 2019 debía estar cumplida según este departamento. La visión que se planteó fue ver un país en paz, con mejores condiciones de vida en salud, educación y empleo, lo que hablaba la compañera Luz Adriana ahorita. Un país con mejor infraestructura, con ciudades más amables, un país respetuoso con el medio ambiente y con las libertades básicas fundamentales del ciudadano. Un país que logra resultados gracias a la consecución de metas comunes y una visión donde el fin último es el bienestar general. Esto es lo que dice el Departamento Nacional de Planeación. De esta visión a la fecha de hoy, me hago el interrogante. ¿Se cumplió con todo esto? ¿Por qué no somos respetuosos con el medio ambiente? ¿Nos hace feliz contaminar? Así como decía el compañero Edison y la compañera Luz Adriana, es algo que se percibe, que se está viendo a diario. Entonces yo me hago ese interrogante. O sea, si no ha cambiado, ¿será porque eso nos está haciendo feliz? Más que todo en el área metropolitana de la ciudad de Barranquilla, que cada vez que llueve se ven camionadas de basuras por todas las calles. Creo que esta visión necesita mucho trabajo y acompañamiento por parte de los funcionarios públicos encargados de la planeación y ejecución de la misma. Y más aún, en campañas que promuevan al ciudadano, que promuevan al cuidado del medio ambiente, porque dígame usted qué hizo el gobierno. Un ejemplo, esto soy muy claro porque yo estuve allá hace tiempo, en el Catatumbo, norte de Santander, con todos los bosques montañosos que se han deforestado por los habitantes y guerrillas para sembrar cultivos de coca. Sí, algunos los han erradicado, pero no han hecho nada para recuperar el terreno y hacerlo fértil de nuevo. Es aquí cuando el DNP, debe planificar y guiar un sistema de indicadores que les permita controlar y cumplir las metas propuestas. De esta manera, si se puede pensar en un mejor país en todos sus aspectos, pero con mano firme, compromiso y acompañamiento constante por parte de todos los funcionarios que encabezan los proyectos. Eso era lo que yo quería compartir con ustedes en esta pregunta. Bueno, yo quería decir que mi visión de desarrollo es un poco diferente y está guiado un poco más al campo. No sé si porque yo soy campesina, si es porque yo soy de la zona rural, pero yo creo que somos un país de vocación agropecuaria y habitado por una masa numerosa de campesinos y poseyendo grandes extensiones de tierras productivas muy fértiles a lo largo y ancho del país, donde localizamos ecosistemas y tierras como las llanuras del Caribe, las despensas de la Mojana, el ecosistema montemariano, el Valle del Sinú, el San Jorge, los valles interandinos y los llanos orientales. Con todas estas riquezas en nuestras manos, mi visión de desarrollo sería una reforma agraria integral en el campo colombiano, implementada desde el Estado
pero estructurada o construida desde las bases sociales, es decir, donde la participación del campesinado colombiano sea en pleno, no construida desde las oficinas del nivel central, donde no conocen nuestras realidades. Y es cierto, es que todas las políticas públicas se hacen en papel, pero no se cumplen. Entonces, para nosotros los campesinos, para el campo, es muy difícil hacer de pronto un cultivo cuando no tenemos el apoyo de pronto del gobierno. Entonces, esa es mi visión de desarrollo. Bueno, para mí los indicadores sociales, desde mi punto de vista, en nuestro país están un poco desactualizados en los temas de sondeo, censo, porque no son confiables, ya que estos indicadores manejan una desinformación evidente a la hora de dar una visión generalizada de la comunidad a investigar o un fenómeno. Posiblemente se enfrentan esta claridad a los indicadores sociales en nuestro país. Hablamos de las políticas públicas que se quedan cortas a la hora de actuar. Estas acciones con los administrados, donde el gobernante no maneja cifras actualizadas y completas de las necesidades de un administrador que se queda en los dineros de la población colombiana. Y vos nos impulsa a cambiar a esa corrupción, comenzando por las políticas de Estado o políticas públicas. Se van a la mano con los indicadores sociales y las normas aplicadas a la realidad social. Bueno, compañero. Edison. Bueno, para terminar, para cerrar con las preguntas, ya vemos 4 puntos de vista diferentes. Los indicadores sociales podemos concluir de que hacen falta, que en materia de pronto estamos desactualizados, cada quien, pues, Luz Adriana apuesta por los campesinos, Miguel por la basura, Yanini ve en el COPEI con su problemática, yo tengo una visión crítica de las cosas y aquí digamos que termina este debate desde 4 regiones diferentes del país para indicadores sociales. Me despido desde Barranquilla. Bueno, gracias a todos por la participación. Chao. Un placer, compañeros. Un placer igualmente. Bueno, estaremos prestos a otro debate. Bueno, igualmente. Va a ser. Hasta pronto. Ok, gracias.